hablar de Dios es un reto muy grande. A través de la historia de la iglesia, en nombre de Dios se han hecho cosas que han quebrado, dañado el corazón de muchos. Y se manejan conceptos de Dios que muchas veces son muy lejanos a quien Dios es. Hicimos un concepto llamado religión, que aparentemente era un invento maravilloso, pero le ha hecho daño a la humanidad. En la Biblia no encuentras esa palabra, religión. Encuentras la palabra fe. Sin embargo, este concepto nace con la idea de identificar a un grupo de personas que creen en Dios. Pero cuando tú estudias religión, te darás cuenta que el concepto de religión es el intento del ser humano de acercarse a Dios, siendo éste fallido. Porque la religión ha llevado a que el ser humano se critique, se señale. Bueno, ayer estábamos en Querétaro Resplandece. ¿Quiénes estuvieron en Querétaro Resplandece? Amén, fue tremendísimo, una bendición ser parte de un solo cuerpo, ¿no? Y ser bendición para Querétaro. Y había un payaso y su primer chiste, ¿verdad? Fue: vamos, como somos cristianos, dijo, nos vamos a dividir, ¿verdad? En dos grupos, ¿no? Y luego creo que le cayó el 20, que había sido bien pesado el chiste, pero es triste, ¿no? Es un chiste que lamentablemente es una realidad que vivimos. Se supone que tenemos un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de bondad. Sin embargo, esta es una realidad que vivimos, donde hay señalamiento, crítica, que lleva a resentimiento, enojo, a divisiones, y que en vez de comportarnos como hijos de Dios, nuestras acciones, por más que las justifiquemos, no reflejan a ese Dios. Entonces el reto de hablar de Dios es una responsabilidad bien grande para aquellos que Dios nos ha llamado a predicar de su palabra, a predicar de su evangelio, porque más me vale estar segura a mí de lo que te estoy enseñando, porque yo puedo desviarte del camino que es correcto, simplemente porque Dios me dio autoridad para enseñarte. Ahora bien, hay un principio que yo creo que me ha guardado a mí de desviarme por sendas que tienen apariencia de Dios, pero no son de Dios. Y es este: yo soy responsable de lo que enseño delante de Dios. Yo voy a entregarle cuentas a Dios de lo que yo le enseño a otras personas, pero también soy responsable 100% de lo que creo. ¿Qué significa ser responsable de lo que creo? Significa que debo de asegurarme de que lo que me están enseñando es realmente conforme al corazón de Dios. Que lo que están enseñándome realmente viene de parte de la revelación del Espíritu Santo a mi vida. En la medida que yo busco y escudriño y, por supuesto, me ayudo del Espíritu Santo, yo podré entonces estar con paz y con certeza que eso que abrazo, que eso que creo, viene de Dios. Amén. Entonces, los que enseñamos somos responsables de lo que enseñamos, y los que escuchamos, responsables de asegurarnos que lo que escuchamos es verdaderamente del corazón de Dios. Amén. Y con eso esta mañana yo quiero que nos vayamos al Evangelio de Marcos. Y este es un momento muy peculiar en el tiempo que Cristo estuvo en la tierra, porque es justo antes de que Él ascendiera a los cielos.
Aquí ya es Jesús resucitado, ya es Jesucristo. Ya Él murió en la cruz, ya resucitó, ya en este momento varios lo habían visto, ¿no? Las mujeres que habían llegado a la tumba, algunos de los discípulos también se lo encontraron en el camino y había sido visto por muchas personas después de su resurrección. Gracias, Clau. Y veamos lo que está Jesús hablando con los discípulos. Está hablando con los 11. Sabemos que Judas fue el que lo traicionó. A este momento Judas pues ya se había quitado la vida y estaban 11 de sus discípulos que fueron, hay 2 grupos de discípulos en los 3 años que Cristo hizo ministerio. 12 fueron los que Él cuidó de forma personal, constante y formó para que ellos fueran los que continuaran estableciendo el reino de Dios y guiaran a muchos a conocer a Dios. El resto de las personas eran personas que estaban siendo invitadas a conocer a Dios, que creyeron en Él. Muchos de ellos vivieron la manifestación del poder de Dios en sanidades, en milagros, en prodigios en sus vidas, pero no eran del grupo que Él estaba discipulando día a día. ¿Me explico? Sino que estaban expuestos a la enseñanza del Señor y obviamente al poder de Dios manifiesto a través de Jesús. Pero aquí Él está reunido con los 11. Con esos 11 con los que Él compartió día y noche y que en algún momento Él está reunido con un grupo grande de personas y muchos de ellos están saltando del barco, ¿no? Dijeron, seguirte a ti es muy complicado, es muy difícil y mejor, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, ¿verdad? Y ya no vamos a ser tus discípulos. Y Él viene y habla con los 12 en ese momento y los vuelve a ver y les dice, a ver, alguno de ustedes también se va a ir y me va a abandonar ahorita. Y conocemos esta porción del Evangelio porque lo que Pedro respondió es algo que muchos de nosotros sabemos de memoria. Y es cuando Pedro le dice, ¿y a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Y Pedro recibe esta revelación del Espíritu poderosa con un entendimiento de las riquezas del cielo, donde él está claro y entendido que el único que puede dar vida es Jesús. Por lo tanto, que aunque a ellos les parecía quizás un tanto difícil, estaban claros que no lo dejarían porque Él era el Mesías, la fuente de vida, la fuente de poder y lo que necesitaban como seres humanos. Y tenemos también a un Juan que cuando él fue tomado preso no se apartó de Jesús. No le importó el riesgo que su vida tenía en ese momento porque eran conocidos por todos, andaban con Jesús siempre. Entonces, es más, ahí fue donde Pedro lo negó, no es cierto, porque alguien le dijo, a mí me parece que tú andabas con él, ¿no? Entonces, eran rostros conocidos, sin embargo, a Juan no le importó arriesgar su vida y lo siguió de cerca hasta la cruz. Y de repente tenemos esta conversación que Jesús tuvo con ellos en Marcos 16, versículo 14, y dice, después Jesús se apareció a los 11 discípulos. Todos ellos estaban reclinados en la mesa. Lo que está pasando en este momento en la vida de ellos es que el temor entró en sus corazones. El Mesías había muerto. Ellos habían sido enseñados por Él mismo que Él moriría, pero al mismo tiempo les dijo que resucitaría y que estas cosas tenían que suceder. Antes de su muerte pasó un tiempo con ellos, que es el tiempo que se relata de la Santa Cena, donde Él está estableciendo todos los acontecimientos que vendrían y está preparándolos para ese día. Es donde Él les dice, no quedarán huérfanos. Dejaré con ustedes al Espíritu Santo. Ya no me van a ver más,
porque voy al Padre. Él les explica con detalle lo que va a suceder y les da todo lo que ellos necesitaban para poder permanecer firmes, porque él mismo sabía lo difícil que iba a ser enfrentar la muerte de él, una muerte de cruz, una muerte cruel. Sin embargo, él reveló el propósito y todo lo que sucedería. Y entonces está aquí con ellos, con estos, y estaban en esta tristeza, en esta confusión, en este sentirse desamparados, ¿no? Y ahora ¿quién nos va a guiar? Porque él los cuidaba, vivían con él. Por 3 años habían vivido con Jesús y de repente la humanidad de una pérdida les gana. Y tú y yo muchas veces no nos hemos dado cuenta que aunque sabemos que somos espíritu, porque somos alma, cuerpo y espíritu, aunque sabemos que la vida espiritual que Dios tiene para nosotros es natural también, porque fuimos diseñados para ella, le damos mayor relevancia y mayor autoridad a nuestra parte carnal, a nuestra parte humana, a nuestra parte almática, nuestras emociones, nuestra manera de pensar, conceptos culturales que tenemos de cómo ver la vida. Le damos demasiada autoridad a la debilidad de la carne, al pecado. ¿Por qué digo esto? Porque constantemente escucho frases como, no, es que ya Dios sabe que soy débil. No, es que yo no puedo. Es que Dios me entiende. Y todas estas frases van ligadas a una justificación de mis actos. Y por el otro lado tengo una verdad poderosa donde Dios me dice, tú no puedes, pero yo sí puedo todo en ti. Porque si usted quiere leer claramente lo que dice Filipenses 4:13, donde dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo que ese versículo está diciendo es nada puedes sin mí. ¿Por qué? Porque vives en una naturaleza quebrada. Hay tendencia a pecar. ¿De quién? De mí y de todos los que estamos aquí. Por si no estaba seguro, ¿no? De todos, yo no estoy excluida de ese grupo. Yo soy tan humana como usted, tan débil como usted, con mis batallas como usted. Pero Jesús nos dijo, no se trata de lo que tú puedes hacer, porque la vida espiritual por ti solo no la puedes lograr. Se trata de lo que yo puedo hacer en ti. Se trata de quién soy y cómo dejaré a Dios obrar en mi vida si yo misma no estoy conociéndolo a tal profundidad que yo pueda entenderlo para dejarlo a Él actuar en mi vida. Yo voy a dejar que Dios actúe de acuerdo a lo que conozco de Él. Lo que no conozco, ¿cómo voy a dejar que pase en mí si lo ignoro o no? Y la palabra es clara, la palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y la palabra conocimiento en el hebreo no está hablando de que usted conozca la palabra, la Biblia y se la memorice. Está hablando de revelación, de entendimiento, de profundidad. Está hablando de una riqueza que solo la podemos obtener cuando buscamos a Dios para que Él la revele a nuestras vidas. Y muchos de nosotros, sin darnos cuenta, hemos empoderado tanto nuestra humanidad que hemos perdido de vista el Dios que tenemos y que vive en nosotros. Y entonces sigamos leyendo el versículo. Estaban reclinados en la mesa, deprimidos, tristes, porque Jesús había muerto. Y miren lo que Jesús les dice a continuación. Estoy leyendo la versión amplificada, por eso es que la lectura varía un poco de la que tiene tal vez en su traducción. Y dice, y Él les dijo a todos, los confrontó a todos, porque cada uno de ellos
estaba incrédulo y con corazón endurecido, porque ellos no habían creído a todos los que habían visto a Jesús después de haber resucitado de los muertos. Cuando buscamos el significado de la palabra incredulidad en el griego, encontramos que es falta de fe. La palabra del griego que se usa para incredulidad es falta de fe, es básicamente la otra raíz que compone esta palabra, dice, es igual a alguien que nunca ha conocido de Dios. Ese es el estado en el que se encontraban, ¿quién? Los 11, no el resto de la multitud. Los 11 que caminaron con Jesús. Sí, Pedro, que había dicho, solo tú tienes palabra de vida eterna. El mismo Juan, que había arriesgado la vida. En ese momento nosotros tenemos la idea de Tomás, el único que toda la vida fue incrédulo, ¿verdad? En todo su caminar, y que le dijo, a ver, voy a creer hasta que te meta los dedos en los agujeros de los clavos, ¿verdad? Entonces voy a creer que eres tú. Y Jesús, mira el corazón de Jesús, le pone sus manos, no lo critica, no lo señala, no lo condena, no le dice, ahí viene este Tomás que nunca entiende. Le puso las manos, le dijo, ven, yo sé que eso es lo que tú necesitas para creer. Jesús me está modelando el corazón de ese Dios trino en el que yo creo. Un corazón que entiende que hay que quebrar una tendencia de una mentalidad limitada humana para poder entrar en la dimensión de lo sobrenatural y poder entender que lo sobrenatural me pertenece por gracia y misericordia. Que tengo acceso a eso no porque soy buena, porque nadie hay bueno en la tierra. Y eso yo sé que usted dice amén, pero no se lo cree. ¿Quién de ustedes anda diciendo allá afuera, mira, yo soy bien mala o bien malo? Todos andamos viendo qué hacemos para que nos vean buenas personas, ¿o no? Y cuando negamos la condición de nuestra maldad, la maldad toma ventaja de nosotros. Yo no soy buena. Es más, Dios le hizo un favor al mundo al salvarme. Porque yo hubiera sido de las peligrosas. Y no lo digo en broma, usted piensa que es broma, pero es cierto. Porque yo, por las heridas y las situaciones que sufrí, desarrollé capacidad de odio máximo. Esa es la naturaleza de Cristina sin Dios. Pero cuando Cristina sale de la religión y se da cuenta que lo que Él busca es una relación con nosotros, yo me expongo al corazón de Dios. Y al entender el corazón de Dios, su palabra cobra vida. Y su verdad cobra vida. Y lo que para mí era imposible, sigue siendo imposible, pero para Él no. Y cuando entiendo que Él vive en mí, lo imposible de Él se vuelve posible para mí. No porque yo puedo, sino porque Él puede en mí. Ahora, los discípulos se encontraban en un momento donde su fe se había quebrado, donde su fe no estaba fuerte, donde lo único que tenían era angustia, aflicción y no sabían. Yo no sé si usted recuerda, pero algunos de ellos dijeron, ¿volvemos a trabajar en lo que trabajábamos antes? El mismo Pedro dijo, pues al rato y me vuelvo pescador de nuevo. Empezaron a hacer planes, tenían toda una instrucción de Dios, tenían toda la revelación de lo que iba a pasar, pero en un instante de dolor, de aflicción grande, perdieron de vista lo espiritual. Y lo natural cobró más fuerza.
No sé si usted y yo nos parecemos a ellos, ¿verdad? ¿Y sabe qué? El tema es que ellos todavía, hasta ese momento, no habían recibido la llenura del Espíritu Santo. Todavía estaban viviendo bajo la revelación que Jesús les daba y el operar del Espíritu Santo sobre ellos. Pero usted y yo ahora tenemos al Espíritu Santo viviendo en nuestro interior. Ahora, yo voy a enfatizar esto tantas veces sea posible, porque un día tiene que caernos el 20. Yo en la Biblia no encuentro la primera persona, la segunda persona, ni la tercera persona de la Trinidad. Encuentro a un Dios trino. Sin embargo, al Espíritu Santo le digo que es la tercera persona de la Trinidad. Hoy en día, cuando usted hace competencias, el premio que todo el mundo celebra es el primer lugar, ¿verdad? El segundo más o menos, y al que le dan bronce, pobrecito, ¿verdad? Y cuando le digo a Jesús, al Espíritu Santo, que Él es la tercera persona de la Trinidad, inconscientemente lo estoy bajando de nivel. Pero nuestro Dios es un Dios trino que tiene el mismo poder, es todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Nada le es imposible. Y la persona del Espíritu Santo, que es una de las personas del Dios Trino, que tiene todo el poder de la creación. Es más, Él es quien ejecuta todo en la tierra. Él es quien manifiesta la presencia de Dios Padre y Dios Hijo en la tierra, en ti. Y esa persona de la Trinidad vive dentro de nosotros. Ahora, ¿de qué quiero hablar? De la batalla que tenemos para permanecer en la fe en Dios, para permanecer conectados a esa verdad sobrenatural y no permitir que la realidad natural socave la verdad espiritual. Porque Dios sabía que ninguno de nosotros podemos vivir una vida sobrenatural en nuestras propias fuerzas. Por eso Cristo murió en la cruz, para Él con su sangre cubrirnos, para que el Espíritu Santo ahora pudiera venir en todo aquella persona que creyera en Él y abrazara a Dios como el único Dios verdadero. El Espíritu Santo pudiera venir ahora a habitar en nosotros. Eso es decir, que todo el poder del cielo habita dentro de ti. El tema es, ¿a dónde se va mi mente cuando tengo situaciones difíciles? ¿Cuáles son los pensamientos que cultivo, que albergo? ¿Cuáles son las verdades que gobiernan mi alma en esos momentos de crisis o de necesidad? Quiero que me acompañe a Romanos capítulo 1, versículo 17. Vamos a leer el 16 y 17. Dice así: y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de su ira y de todo castigo para aquellos que creen en Él como Salvador, primero para los judíos y luego para los griegos. Porque el evangelio de justicia es revelado por Dios a través de la fe para llevarnos a más fe. ¿Qué significa fe? Fe es la revelación del camino que despierta a tener la certeza
de quién Dios es y por lo tanto lo que espero de Dios, pero también me da la convicción de aquellas cosas que Él ha prometido que no han sucedido, pero puedo creer en ellas aunque no las vea. Entonces viene Pablo y me dice: Cristina, el evangelio es poder, el poder de Dios en ti. Y este evangelio se revela a través de la fe. Todos nosotros, la fe no es un don. La fe con la que iniciamos está vinculada a lo que estoy descubriendo de Dios. Cuando yo decidí creer en Cristo por primera vez, es porque yo estaba convencida que Él es el único Dios verdadero y el único Dios viviente y que es un Dios trino. Amén. Esa fue mi fe inicial. Pero esa fe tiene que ver con la certeza de lo que yo creía de Jesús. También creí que Él era el camino, la verdad y la vida. Es decir, que si yo quería libertad para todas las cosas que en esta vida habían hecho de mi corazón prisionero de heridas, de ofensas, de orgullo, de altivez, de venganza, de odio por las circunstancias que me tocó enfrentar desde mi niñez, Él que es verdad puede darme libertad, ¿o no? Porque eso significa verdad, libertad. Ahora, la verdad es una persona, es Jesucristo. Y luego me dice que Él es el camino. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Jesús sea el camino? Pues yo no puedo llegar a San Miguel de Allende si no sé el camino para llegar, ¿no es cierto? Bueno, hoy pues con las aplicaciones llega a cualquier lado, pero algunos de ustedes son demasiado jóvenes para remontarse a la época donde no existían esas aplicaciones. Pero si yo no conozco el camino, no llego. Necesito conocer el camino para llegar a mi destino. ¿A quién tengo que conocer entonces? A Jesús. Pero tengo que conocerlo no con la inteligencia humana, no con el conocimiento cognitivo, que es saber lo que dice un versículo y aún puedo memorizármelo, sino que lo que Dios está buscando es que yo conozca la revelación de quién es Él. ¿Cómo llego a esa revelación? ¿Cómo llego a poder vencer las circunstancias que en esta vida me va a tocar enfrentar, que buscan directamente destruir mi fe? Que buscan ponerme en un lugar donde yo no me atreva a creer, aún en aquellas cosas que Él ha prometido, como le pasó a los 11. No creían que había resucitado. ¿Cómo funciona? La palabra es clara, léete todo Juan capítulo 16, capítulo 16, léete el versículo 8 y luego el 13 y entenderás la función del Espíritu Santo en tu vida. Él es quien te revela el camino. Él es quien te revela a Jesús. Él es quien te revela la verdad. Es decir, que si yo, Cristina, no tengo una relación con el Espíritu Santo, no puedo estar 100% segura de que lo que creo es verdad. Porque quien me revela el camino es el Espíritu Santo. La mayoría de la iglesia ha reducido al Espíritu Santo a la manifestación de los dones del Espíritu, de sanidad, de profecía, de ciencia, de milagros. Y cada uno de estos dones son reales y existen para la edificación del pueblo. Sin embargo, si la fe se alimenta para más fe, y la fe es la certeza de quien yo conozco y quien me revela a quien necesito conocer, en este caso Cristo es el Espíritu Santo. Si yo no tengo esa revelación, ¿cómo entonces mi fe se fortalecerá
y crecerá de tal manera que yo pueda verme en cualquier circunstancia de esta vida y poder permanecer firme en la certeza de quién Dios es en mi vida. Poder permanecer confiada en las promesas de Él, aun aquellas que todavía no se han cumplido, a pesar de que lo que está a mi alrededor quizás sea una tormenta demasiado grande. Juan 16 es claro. La función del Espíritu Santo es revelarme al Hijo, revelarme las profundidades del reino, las cosas del Espíritu, para que el poder de Dios y la vida de Dios pueda fluir en mí y para que yo pueda comprobar que lo que yo no puedo hacer, Él sí lo puede hacer en mí. ¿Estamos nosotros alimentando, cultivando la relación con el Espíritu Santo? ¿O asumo que ya conozco el camino? Porque pues como ya me sé muchos versículos de la Biblia, no, es que pues, yo me congrego. Hasta mi falda es, mire, yo hasta más larga la hice hoy. Me he visto con santidad. Leo la Biblia por lo menos una vez a la semana. No es más, hay unos ahorita que están en ese proyecto de leer la Biblia en un año, ¿verdad? Que yo les ando quitando el negocio a los que se lo inventaron. ¿Por qué? Porque ¿qué te deja leer la Biblia en un año? ¿Cuántos de las personas que han leído la Biblia en un año al final del año son nuevas criaturas? Todo ha cambiado en su vida. Muchas veces lo único que nos deja es el ego de haberla leído. Pero la Biblia, la palabra de Dios, es vida. Y no se supone que está escrita para ser leída. Está escrita para ser escudriñada. Está escrita para encontrar la revelación de las cosas del Espíritu, para que éstas se hagan visibles para nosotros y nosotros podamos tener acceso a ellas. Porque lo que tú no ves no existe. ¿O no? Dime algo que existe que tú no has visto. Lo has visto aunque sea en foto, pero lo has visto. Tal vez no has estado en ese lugar, pero lo has visto. La aurora boreal, que es algo glorioso. Yo no sé si algunos de ustedes ya fueron a verla. Yo sueño un día con ir a verla en físico, pero he visto fotos, he visto videos y sé que existe. Y todo lo espiritual es invisible, absolutamente todo. Pero Dios quiere que tú y yo lo veamos como a través de la revelación que el Espíritu te da a tu vida, a través de leer la palabra, no por mi inteligencia humana, sino porque estoy clara que es Él quien la revela y que necesito al Espíritu Santo para que Él me revele la profundidad de la palabra y mis ojos sean abiertos, mis oídos sean abiertos y mi cerebro sea abierto a un entendimiento de las cosas sobrenaturales, para que cuando lo vea, no físicamente, sino porque lo entiendo, pueda abrazar esas verdades y disfrutar de la vida que Dios tiene para mí en la tierra y poder sobrepasar los obstáculos que vamos a tener en este mundo. Jesús no nos vendió una idea donde las cosas malas iban a estar ausentes de nuestra vida. En este mundo tendréis. ¿Y qué dice la segunda parte? Pero confiad. ¿Qué ha hecho Jesús? ¿Será que es eso cierto en tu vida o en mi vida? ¿Ha vencido lo que este mundo le hizo a tu corazón Jesucristo? Porque Él ya lo venció. Lo que me falta a mí es que eso se haga vida en mí. Es que yo pueda disfrutar de las victorias que Él ya ganó en mi vida. El que Él pueda ser revelado para que cuando la situación venga, yo no esté en riesgo
de alejarme del camino, la verdad y la vida. Todo el pensamiento que tú cultivas tiene que ver con lo que le da vida a tu alma. Lo voy a repetir. Todo el pensamiento que tú cultivas tiene que ver con lo que le da vida a tu alma. De la abundancia del corazón habla la boca. Yo no hablo lo que no pasa primero por mi mente. La mente y el corazón son vistos como una sola cosa en la palabra. Por lo tanto, las cosas que yo pienso son las cosas que creo. Las cosas que sé no necesariamente son las cosas que creo. Sabemos que Dios está en control. ¿Cuántos de nosotros, cuando hay una circunstancia extrema, están con paz absoluta porque están tan seguros de que Dios está en control? ¿Cuántos de nosotros lo que experimentamos es angustia, aflicción? Y no solo sufrimos lo que estamos viviendo, sino que nos imaginamos lo que va a pasar después y lo sufrimos también. Pero sabemos que Dios está en control, pero no nos sirve de nada porque no se ha hecho mi verdad. ¿Sí me doy a entender? Dios no quiere que tú y yo avancemos por la vida sin entender las verdades de su reino. Sí, escudriña la palabra, pero agarra, qué sé yo, un párrafo que hable del mismo tema. Mira, ese parrafito de 3, 4, 5 versículos te va a llevar como a 100 capítulos de la Biblia que van a darle luz a eso que estás leyendo. Y eso es imposible hacerlo leyendo la Biblia en un año. Perdón, a los que están leyendo la Biblia en un año. ¿Me explico? Mira, yo a veces empiezo leyendo un capítulo X de un libro, y me paso la semana en los primeros versículos porque yo quiero más. La Biblia no está hecha para el inteligente, para el sabio, para el genio. La Biblia está hecha para el que tiene hambre y sed de Dios. Si tú tienes hambre de conocerlo y lees la palabra buscando que el Espíritu Santo te la revele, Él se hará visible delante de ti. Empezarás a palparlo, empezarás a verlo. La manifestación de Dios será más real que tu propia vida aquí en la tierra. Y te darás cuenta que aquello que es invisible es más poderoso, más grande, más maravilloso que cualquier cosa que puedas ver aquí en la tierra. Los tesoros más grandes que yo tengo son las verdades reveladas de Dios a mi vida. ¿Sabes por qué? Porque nada en esta tierra me los puede robar, porque las viví, las experimenté y nadie me puede decir a mí que Dios no es eso. Satanás me tiene en el infierno con un rótulo de se busca. Y yo estoy clara de eso. Y sé que Satanás ha estado interesado en que yo ni tan siquiera viviera, ni pudiese sobrevivir los primeros años de vida. Y desde que tengo conciencia, Satanás siempre hace algo para destruirme. Pero desde que aprendí a caminar con Dios, desde que aprendí a escuchar su voz, no porque yo me lo merezca, lo voy a preguntar y no levantes la mano. ¿Tienes tú la certeza de que Dios te habla y quiere hablar contigo? ¿O todavía hay duda en ti, pensando que quizás no lo mereces, que no has hecho lo suficiente, que tienes que ganarte por alguna razón los méritos para que Dios hable contigo?
Porque mientras esas mentiras rondeen tu mente, Satanás está saliéndose con la suya, socavando tu fe, debilitando tu caminar con Dios. Porque la verdad de Dios es que Él le habla a todos los que quieran oírle. Cuando yo veo mi vida y mi niñez, yo me doy cuenta. Yo vine a entender de Dios a mis 24 años. Los primeros 3 años abracé una religión, por lo tanto no entendí nada. Pero cuando entendí que era una amistad con Dios, todo empezó a cambiar. Y empezó Dios a llevarme a mi niñez y empecé a ver a Dios en diferentes eventos de mi vida, tocando la puerta de mi corazón. Desde mis 5 añitos que tengo memoria. Usó vecinas de mi mamá, vecinas de mi abuelita. Llegué a iglesias cristianas evangélicas. Recibí a Cristo a mis 5 años en la escuela dominical, porque ahí por obligación lo recibes, ¿verdad? No te dan opción, ¿verdad? Todos los niños hacen la oración de fe. Y recuerdo, y el Señor me decía, ese era yo, buscándote. Nunca he dejado de buscarte. Mi historia es de las que se quieren cortar las venas, ¿verdad? De lo que me tocó vivir. Pero Él siempre estuvo ahí, queriendo revelarse a mi vida para que yo encontrara en Él la sanidad, la libertad, el camino, la verdad y la vida que Él diseñó para toda su creación. Él no me ama a mí, no te confundas, Él no me ama a mí porque soy pastora. Porque entonces estaría bien frita, porque me he equivocado mucho. Él no me ama a mí porque le sirvo a la iglesia y le sirvo con pasión y Dios conoce mi corazón. Él me ama a mí porque Él me hizo en el cielo. Y yo no sé, pero yo creo que aquí no hay ningún alienígena así como de Marte ni de ningún lado, ¿verdad? Todos fuimos hechos en el mismo lugar, con el mismo amor, con la misma pasión. Y todos, cada uno de nosotros, Dios diseñó sueños de bendición para nosotros. Dios te ama simple y sencillamente porque naciste de su corazón. Porque eres su creación divina, con la que Él soñó caminar y deleitarse uno con el otro. Con la que Él soñó que tú pudieras experimentar las cosas maravillosas, eternas que Él tiene preparadas para ti. Y la eternidad no está destinada para que la empieces a disfrutar cuando mueras y partas al cielo, o cuando Cristo venga por su iglesia. La eternidad la puedes empezar a disfrutar aquí y ahora, porque el Dios eterno vive dentro de ti. Entonces, volviendo al punto, cuando tú caminas buscando conocerlo, el camino se te revela y aquello que ni se te ocurría se vuelve visible y empieza a generar vida dentro de ti. La vida que yo vivo hoy, Cristina no la podría vivir. Para nada, nada de lo bueno que hay en mí tiene que ver con Cristina, la que nació grave en esta tierra. Todo lo bueno en mí tiene que ver con lo que he descubierto del Dios que alimenta mis pensamientos y me conectó a la única fuente de vida que vale la pena vivir. Y le falta mucho por hacer. Soy obra en progreso, pero puedo ver la diferencia. Veo la joven que era a mis 24 años, más perdida que Adán y Eva en el Día de las Madres. Y veo a la mujer de hoy y no me parezco a la de hace 27 años atrás. Y ni quiero parecerme a ella otra vez. Pero ¿sabes qué certeza tengo? Tengo 52 años. Agrégale 27 años más. 77 años.
79 años. Y sé que no voy a ser la misma de hoy. Y que no voy a querer ser la que hoy soy. Porque lo que no conozco de Dios es mucho más grande que lo que ya conocí de Él. Este año, el año pasado empezó otro de los ataques que se inventa Satanás. Yo sé que estoy, como les dije, buscada en el infierno, pero se arrepiente. Cada vez que me ataca, se arrepiente. Ya sabe ¿cómo diríamos, verdad? El diablo. Pero no digo la palabra porque aquí es mala palabra, en mi país no. Pero aquí sí. El mugroso diablo. ¿Sabes por qué se arrepiente? Porque cada vez que busca destruirme, ¿sabes a dónde corro? Al que me salva de todo. Al que me hace ver lo que yo no puedo ver. Al que me permite escuchar lo que a mí no se me había ocurrido jamás en la vida. Y descubro un nuevo poder, una nueva fuerza. Descubro todavía más una plenitud de vida que no conocía. Y este año yo he experimentado una fuerza que no sabía tener. Por primera vez en mi vida enfrento una batalla fuerte de las que quiebran el alma. Y por primera vez ni tan siquiera hubo una queja en mi boca. ¿Sabes qué hubo en mi corazón? La certeza que vería la gloria de Dios. Pero una certeza que yo decía, ¿qué onda con esto? No sabía que era posible llegar aquí. A esta paz que no tiene sentido, a esta certeza de que aunque el diablo me está porreando, me siento amada por ti, me siento cuidada, sé que estás en control y que lo que está delante de mí es mejor y más grande de lo que me puedo imaginar. Y yo decía, Señor, esto no se compra con dinero, pero se encuentra cuando dejas de leer la Biblia por leerla y empiezas a buscar, conocer y entender a Dios, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nada de esta tierra que es externo a mí ha podido satisfacer mi alma. Nada, ni los zapatos que tanto me gustan. Es para que te rías porque está muy serio. Solo Él. Solo Él ha podido llenar los vacíos que este mundo te provoca. Solo a Él ha podido ser mi seguridad, porque en este mundo las cosas no son estables. Hoy están y mañana puede que no. Y la pandemia dejó evidencia de ello, ¿no es cierto? Pero Él siempre está. Y su vida siempre fluye. Y si tú y yo la buscamos, esa vida sostendrá tu fe. ¿Y sabes qué va a pasar con tu fe? Vas a ir a más fe. Porque la fe que tienes solo está ahí para que lo busques más y vaya en crecimiento y vayas descubriendo la gloria de Dios en tu vida. Y lo primero que somos llamados a hacer no es a portarnos bien. Y escríbalo y diga que yo se lo dije. No me importa. Hay que me vengan a preguntar por qué lo dije. Voy a volverlo a repetir. Lo primero que somos llamados a hacer no es a portarnos bien. Y toda la iglesia que caminó en conceptos religiosos, eso es lo que te han vendido. Conducta de cristiano. Y si no, cruz. Ni te hablo. ¿O no? Y entonces, ¿qué es lo primero? ¿Sabrá usted qué es lo primero? Si no es portarnos bien, ¿de qué se trata seguir a Cristo? Si la Biblia está llena de la conducta del cristiano, ¿de qué se trata de seguir a Cristo si no es para portarnos bien? ¿Sabe usted? Por alguna razón, ¿usted sabrá cuál es el primer mandamiento?
¿Qué número de mandamiento es? 1. ¿Y habla de amar a quién? Ok. Ahora te tengo otra pregunta. Cuando tú amas a alguien, ¿por qué le amas? Porque cruzó por la calle y dices, ay, cómo lo amo. Doy la vida, es que solo lo vi y la vi y doy la vida. ¿Verdad que así amamos? ¿Por qué amas a alguien? ¿Y qué descubriste al conocerlo que te hizo amar a la persona? ¿Lo feo, lo horrible, lo espantoso? Lo bueno, ¿no? Lo hermoso, las virtudes, esas cosas que tocan tu corazón, ¿o no? Entonces el primer mandamiento no es una regla impositiva de que ahí ves cómo le hagas, pero amas a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y no te vas al infierno. Porque así lo interpretamos. Y luego ni lo quieres leer porque dices, estoy lejos de amarlo así. No es herejía, ya voy a llegar al punto. El primer mandamiento no es más que la invitación a que descubras el corazón de Dios. Porque solo cuando descubres ese nivel de bondad, ese nivel de amor que no conocemos en la tierra, ese nivel de gracia, de favor y de misericordia, solo cuando descubres eso de Dios, solo entonces tu corazón responde con amor hacia Él. Y en la medida que lo descubres, ¿sabes qué pasa? Lo amas más. Y ¿sabes qué empieza a suceder? Empiezas a interceptar esos pensamientos que dices, nada que ver con Dios. Y ya no los quieres. Ya no los quieres, te incomodan, porque lo que quieres hacer es decirle a Él, quiero mostrarte mi amor por ti. No importa cuánto yo haga para decirte que te amo, nunca voy a alcanzar el nivel de amor que tú me tienes a mí. Y me causa un deleite, un gozo el poderte mostrar con mi vida que te amo. Pero mientras tú y yo leamos la Biblia con inteligencia, interpretaremos lo opuesto y nos estaremos encadenando a una vida imposible de alcanzar. Pero si lo primero es descubrir cuán amado eres por Él, todo lo demás no lo harás tú, lo hará Él en ti. Nada de lo bueno que sale de mí sale de Cristina Escoto. Todo tiene la firma de Jesucristo, del Espíritu Santo y de Dios Padre. Yo no me puedo quedar con la gloria. Ni el libro que escribí, pues. Lo leo y yo chillo, porque Él me habla a mí. Y le digo, ¿y no se supone que yo lo escribí, pues? Y me trae a memorias cosas que a mí se me habían pasado por alto. Y vuelvo a esa fuente de vida que te sostiene, que te llena de esperanza. Amada iglesia, si sigues leyendo Marcos 16, encontrarás que el Señor les termina diciendo, bueno, los envía a predicar el evangelio y les dice que harán señales, que sanarán enfermos, que hablarán en lenguas, que echarán fuera demonios. Pero luego les dice una frase, les dice, los que creen en mí, las señales y los prodigios los seguirán a ellos. Ahora yo quiero preguntarte, ¿qué observas tú en la iglesia cristiana hoy? ¿Las señales nos siguen o los cristianos andan siguiendo a las señales? Servicio de sanidad y milagros y se llena. Viene un profeta que de verdad es profeta de Dios, porque cuando habla es palabra atinada y se llena. Pareciera que estamos funcionando al revés. Nosotros siguiendo las señales en vez de que ellas nos sigan a nosotros. Las señales siguen a los que creen en Él, pero yo no puedo creer en alguien que no conozco. Y Él es demasiado amplio como para pretender creer que lo conozco todo
de Él. ¿Qué digo con esto? Que en la medida que tú y yo nos enfoquemos en lo primario, descubrir cuán amado eres, se empezará a desatar la revelación del cielo. La verdad, el camino y la vida serán tuyos. Y todo lo demás empezará a suceder. Dios está haciendo cosas nuevas en medio de nosotros, en esta casa de Unidad Cristiana, como en muchas otras casas donde se congrega la iglesia. No hemos tenido un servicio de milagros, ¿no es cierto? Pero estamos teniendo milagros. Cuando escuches el testimonio, que cuando ya lo diga la persona van a decir, ya lo contaron la mitad de todo, ¿no? Pero cuando lo escuches de él, sé que te va a impactar. Porque no había forma que esa persona siguiera viva humanamente aquí en la tierra. Más de casi el 60% de su corazón estaba necrosado, muerto, sin vida. Y las 2 veces que se hospitalizó de emergencia le daban horas de vida. Yo lo he contado más o menos. Pero hoy corre, salta y el médico le dice, te tengo que seguir haciendo estudios porque siguen saliendo malos, sigue saliendo que tu corazón se está regenerando. Y eso no es posible. ¿Qué está pasando? Estamos buscándolo a Él. Estamos yendo en pos de Él. Y las señales nos están siguiendo. No estamos para seguir señales. Estamos para seguirlo a Él. Y Él haga con nosotros como Él quiera. Y se manifieste como Él quiera. Y sí veremos milagros. Y sí habla para palabra profética. Pero nunca un profeta va a sustituir tu relación con Dios. Más bien la palabra profética será en todo caso la confirmación de lo que Dios ya habló a tu vida. Porque ningún don está para sustituir tu relación con Dios. Ni uno solo. Amada iglesia, Dios nos está llevando y invitando a sumergirnos en ese río donde Él te será revelado. Pero es necesario que quiebres y vayas en contra de toda duda que se haya sembrado en tu alma de que no eres digno de que Dios te hable. O si Dios te habla, de dudar si fue Dios el que te habló. O si crees que fue Dios, de dudar que es demasiado bueno como para que a ti te pase. Porque la duda está robándote los tesoros eternos que Dios tiene para ti aquí y ahora. Si los pastores fueran escogidos por méritos, yo no sería pastora. Y no sé si me crees, pero es cierto. Pienso que hay personas más calificadas que yo para ser pastora. Pero una cosa he aprendido en mi caminar con Dios. Él ha llevado, soy una persona que Dios diseñó por el llamado que le hizo de aprender las cosas con facilidad. Y me es muy fácil ser independiente y hacer las cosas solas, y ni se me ocurre pedir ayuda a veces, porque digo, pues yo puedo. Y cada proceso que Dios ha permitido que yo viva, cada tormenta, cada ataque, cada situación difícil, provocaron en mí el descubrir que la vida espiritual no la puedo vivir siendo independiente del único Dios que te da la vida del Espíritu. Y produjeron en mí un regalo maravilloso. Dependo de Él para todo. Eso es sinónimo de debilidad para muchos en el mundo. Ser independiente es sinónimo de fuerza.
Pero esta dependencia no es que tú te vas a quedar sentado a esperar que Él haga las cosas. Esta dependencia tiene que ver con tener corazón de niño. Porque un niño pide ayuda siempre que lo necesita. Y no le da vergüenza. ¿O no? Nosotros muchas veces decimos, ni pregunto, porque a estas alturas del camino ya debería de saberlo. Qué pena preguntar. Y se nos olvida que una de las funciones del Espíritu Santo es que Él es nuestro ayudador. ¿Sabes qué significa el griego de ayudador? Que Él está pegado a ti, literalmente pegado a ti, y decidido a nunca apartarse de ti. Porque Él está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, para que en cualquier segundo que necesites que Él te rescate, le pidas ayuda y Él te ayude. Él no está pidiendo que tú hagas la vida cristiana. Él vino a producir la vida cristiana en ti. Eso es un mundo de diferencia. Si tú me dices que la vida cristiana es difícil, que pesa, que cuesta, estas 3 cosas son sinónimo de que lo estás haciendo en tus fuerzas, con entendimiento humano y no en el poder de Dios. Amada iglesia, metámonos al río. Empieza a tener conversaciones con Él. Pregúntale, aunque te parezca ridícula la pregunta, pregúntale y deja que Él se revele a tu vida. Y en la carrera que me bajé dejé mi Biblia de papel en el auto, pero lleva la Biblia a tus tiempos con Dios y dile: Espíritu Santo, quiero saber lo que hay en el corazón de Dios en cada versículo. Quiero oírte y quiero ver cómo esa vida se hace vida dentro de mí. Ahí renovará tu entendimiento. Ahí producirá nueva vida en ti. Y lo que en el pasado te hirió, te quebró, te robó, Dios lo restaurará por completo. Si gustan, nos ponemos de pie. Una y otra vez, Señor, tu palabra dice que tú eres amor. Nos dice que nos amaste primero. Nos dice que viniste tú, Señor Jesús, a morir por los pecadores. Nos dice que tu amor es eterno. Pero por alguna razón no estamos buscando descubrir ese amor que sabemos que nos tienes, pero que nos falta entender en profundidad. Ahí estaban los discípulos con una fe quebrada. Después de haber vivido con Jesús todas las experiencias divinas, y tú no llegaste a condenarlos. Llegaste a afirmar su fe. Y justo ahí, en ese momento de su mayor debilidad de fe, lo que hiciste fue enviarlos a predicar el evangelio. Lo que hiciste fue reafirmar que serían usados con poder y autoridad.
No viste su debilidad momentánea como la excusa para desacreditarlos, descalificarlos y apartarlos de ti. Una vez más, en medio de nuestra debilidad, te hiciste presente. Acababas de morir en la cruz por nosotros. Habías resucitado. Habías cumplido la promesa eterna de Dios Padre. Y no llegaste a reprender. Llegaste a soplar vida y a decir: yo creo en ustedes. Siguen siendo mis escogidos. Siguen siendo mis llamados. Y siguen siendo los enviados para anunciar el evangelio a todo lugar. Nuestra debilidad nunca será la razón por la cual tú nos descalifiques.